Hoy el tema a presentar es el libro El anarquismo para principiantes. El propósito de este libro es informar sobre el anarquismo. Bueno, en realidad viene de una editorial que es para principiantes. Y esta editorial lo que busca es resumir una materia o un tema dado anteriormente y ponerlo ilustradamente eh, y los conceptos básicos de esta corriente. En este caso sería el anarquismo. Entonces, vamos a hacer un resumen del libro y el resumen del libro finalmente es qué es el anarquismo, cuáles son sus corrientes, cuáles son sus grandes exponentes y eso lo veremos ahora. Cuáles son las ideas de los grandes exponentes del anarquismo. Bueno, partiendo con eso, el anarquismo es una corriente filosófica política que se basa en la libertad total. O sea, no se requiere de un Estado. No hay una organización que esté por arriba de los mismos individuos o de la sociedad. Simplemente es una libertad total. Y pasando a eso, podemos decir que nosotros lo hicimos esto de manera cronológica. O sea que el primero que vamos a presentar de los grandes exponentes que aparecen en el libro es Max Stirner. Bueno, Max Stirner es un alemán que nació en 1806 y murió en 1865. Él era un filósofo, profesor y escritor. Además, su corriente filosófica, en este caso es solamente filosófica, es el anarcoindividualismo. ¿Y a qué se refiere esto? Es que cada uno es su propio dueño. O sea, finalmente pasa a ser una asociación voluntaria si es que tú quieres relacionarte con otros individuos. Pero se ven netamente como individuos y eso es lo que predomina. Esto prioriza al individuo sobre todo, sobre conceptos que pueden ser más grandes, como organizaciones, como sindicatos, como lo que sea. Eh, Conceptos como sociedad, nación, estado, familia son inválidos porque están por encima del individuo. Así también la religión. Son todos conceptos que están arriba del individuo, por lo tanto deben ser eliminados para que el individuo pueda vivir tranquilamente. Bueno, su ideología fue criticada por Kropotkin, por Malatesta, por Bakunin, por grandes pensadores anarquistas, aunque esto es un fenómeno filosófico literario, por lo tanto no entra en la manera económica de ver las cosas. Y ahí es donde no se puede debatir en el ámbito económico. Pasamos al siguiente y nuestro siguiente es Joseph Proudhon. Proudhon nació en 1809 y murió en 1865. Él es francés. Fue un teórico político, un filósofo, un tonelero, tipógrafo, escritor, mutualismo y machista. Además de ser diputado francés también. ¿Y por qué decimos que es machista? Porque él creía, y ahora voy a citar, que la mujer tenía inferioridad física, intelectual y moral. Cierro cita. Por lo tanto, él fue criticado por muchos anarquistas, ya que todos estos anarquistas decían que no se puede ser anarquista sin ser antes feminista, ya que es una libertad total. Y la mujer también se debe ver como con la misma libertad que la del hombre. Pero, ¿cuál era su corriente filosófica y política económica? El mutualismo. Lo que él decía en el mutualismo, y él es creador del mutualismo, es que los medios de producción pueden ser individuales o colectivos. O sea que tú tienes la libertad de hacer cualquiera de las dos cosas. El intercambio de bienes y servicios deben ser equivalentes, por lo tanto, cualquier servicio que tú entregues o bien que te entreguen por tu servicio debe ser equivalente a cuánto trabajaste. ¿Por qué? Porque si no eso se puede tomar como usurpación o como una explotación del trabajo. Él fue crítico con el Estado y los privados. De hecho, él habla de una asociación libre, pero también habla de finalmente un punto medio entre la economía liberal
y la ideología socialista. Por lo tanto, se comparte estas ideologías y se busca un punto medio. Él fue criticado tanto por Bakunin como por Kropotkin. Finalmente, dentro de estos grandes pensadores siempre hay grandes choques. Y hablando de grandes choques, vamos a pasar a Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin es considerado incluso el padre de la anarquía, aunque la anarquía, como lo que hicimos mencionar antes, no tiene autor. Por lo tanto, no se le puede acudir que es padre de la anarquía a Bakunin. Pero Bakunin, a pesar de esto, fue un gran exponente. Bakunin nació en 1814 y murió en 1876. Él era ruso, era un filósofo, escritor y fue colectivista, creador del colectivismo. Él lo que creía bajo el colectivismo era la organización de la sociedad que sea responsable de los medios de producción. Por lo tanto, era una autogestación del mismo pueblo. Era desaparición de la propiedad privada y del Estado. Y también la repartición igualitaria de los bienes. Igualitaria en todos los sentidos. Y ahí va a haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que acá entra Karl Marx y Karl Marx tiene una gran disputa con Bakunin. ¿Cuál es su disputa con Bakunin? Bakunin lo acusaba a él de autoritario y bueno, Marx lo acusó muchas veces de ser un espía ruso, de ser muchas otras cosas, de estar en las internacionales en ese tiempo, que eran juntas de anarquistas y comunistas, para hablar sobre temas de cómo se quería generar las revoluciones. Entonces ahí había un choque entre estos dos grandes pensadores, ya que estaban de acuerdo en un fin, pero no estaban de acuerdo en el proceso. Por lo tanto, Karl Marx era destacado autoritario, ya que es creador del comunismo y el marxismo, y eso a Bakunin no le gustaba. Por lo tanto, Bakunin fue expulsado, al igual que muchos otros anarquistas de esto. Y ahí Bakunin cae en la miseria y muere después de haber estado preso unos cuantos años. Kropotkin. Este otro gran pensador ruso. Él nace en 1842 y muere en 1921. Fue escritor, naturalista, geógrafo, científico, zoólogo, economista, príncipe y anarcocomunista. Bueno, como pueden ver, Kropotkin toma muchos campos del conocimiento. Al ser científico, al ser naturalista, al ser zoólogo, muestra que tiene conocimiento y un manejo en todos estos campos. Él es anarcocomunista y crea, de hecho, fue uno de los grandes precursores del anarcocomunismo. ¿Y en qué se basa el anarcocomunismo? Es una asociación voluntaria pero igualitaria, mayoritariamente. Él dice, a cada cual según su necesidad, de cada cual su capacidad. Pasa por una frase anarco-colectivista, pero llega al anarcocomunismo, que finalmente es una moral basada en libertad, justicia, solidaridad, como naturaleza humana, pero más que nada es una distribución de los bienes de manera según la necesidad. Eso es lo importante, y esa es la diferencia que él tiene con Bakunin. Ahora pasamos a Noam Chomsky, que es conocido como el mayor pensador contemporáneo. Él es un filósofo, lingüista, escritor, profesor universitario, periodista, pedagogo, publicista y considerado anarcosindicalista. Él nace en 1928 y hasta el día de hoy no ha muerto. Ya va a cumplir 90 años y reside en Estados Unidos, donde mismo nació. Un dato freak de Noam Chomsky es que a los 11 años escribe su primer artículo. Y su objetivo es la conquista de los medios de producción por parte de los trabajadores. Eso es lo que piensa él como anarcosindicalista. También el pensamiento anarcosindicalista radica en que los sindicatos serían la estructura de la sociedad. O sea, sería llamado una autogestión de parte del proletariado o de los trabajadores.
Se basa en principios como apoyo mutuo, asamblearismo, federalismo y un sentido común. Eso es lo que busca finalmente el anarcosindicalismo. Y por último, llegamos a lo que se podría llamar un neoanarquismo o también llamado un anarquismo contemporáneo. ¿Por quién estaría representado? Bueno, es representado por muchos exponentes, sobre todo musicales, artísticos de distintas partes. Es manifestado en las marchas, protestas, diferentes partes. Y acá vamos a poner uno de sus grandes exponentes son los Sex Pistols. Una banda de punk rock nacida en los 75 y terminó su primer periodo en el 78, pero fueron activos hasta el 2008. Ellos son del Reino Unido y su lucha finalmente no tiene propósito. Y se preguntarán cómo no tiene propósito. No tiene propósito porque ve la anarquía como un caos. Su sentido es destructivo. Es crítico pero destructivo. No busca nada más allá que eso. Y eso es lo que simboliza para los Sex Pistols. Entonces, ¿cómo podemos ver reflejado esta historia dentro del libro? Dentro del libro esta historia se ve reflejada, ¿por qué? Porque el propósito del libro sería explicar cuáles son los grandes exponentes y la evolución del anarquismo. Ahora, en el libro no es cronológicamente, nosotros lo ordenamos cronológicamente, pero es la evolución del anarquismo a través de los años y cómo se fue construyendo, cómo fue tomando ciertos fundamentos, cómo fue interpretado en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque como explica el mismo libro, la anarquía no es un movimiento monopolítico, es un movimiento que es polipolítico, o sea, tiene muchos campos, muchas interpretaciones. Y por eso es importante mostrar sus grandes exponentes y cuáles son sus interpretaciones. Muchos de estos eran pacifistas, muchos eran activistas bélicos, y hay diferentes interpretaciones. Eh, Finalmente, ¿cómo podemos concluir esto? La conclusión del tema es finalmente que la anarquía tiene un propósito más allá que toda política. La anarquía fue definida como la utopía máxima de alguna manera. La mayoría de los movimientos políticos terminan como un propósito en la anarquía. Pero ¿para qué nos sirve este libro? Finalmente es para informarnos. Es un texto informativo que ayuda a la persona a introducirse en un tema, para luego profundizar en cada uno de estos campos. Entonces, esto nos ayuda a introducir todos tanto como la época, nos ayuda a introducir las diferentes ideologías, las diferentes interpretaciones, los diferentes campos de la anarquía, y así nosotros podemos profundizar luego. Por lo tanto, para el lector esto le sirve para introducirse en tema. Por eso se llama para principiantes.